Buenos días, mi coronel Marcelo Gómez Zavala. Se presenta el sargento primero alumno Willy Toroya Rivera. Somos el grupo número 3. El tema exponer el artículo 123 de la Constitución Política del Estado. El principio de legalidad, retroactividad para los delitos y penas, dice que el principio de legalidad que prohíbe la retroactividad de la ley penal desfavorable, analizando que lo desfavorable afecta al patrimonio de todos los bolivianos, por ende se desfavorece a todos y cada uno de los bolivianos y bolivianas, vulnerando el principio de inocencia y el principio de legalidad, que se expresan en el artículo 116 de la misma Constitución Política del Estado, en el artículo 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta ley, además de atentar contra los derechos y garantías fundamentales de las personas reconocidas por la misma Constitución y por los tratados y convenios internacionales, van en contra del principio de legalidad de los delitos y de las penas. Esta ley puede investigar, procesar y sancionar aquellos actos u omisiones que en el momento de cometerlo no constituyan delitos. Sin embargo, ahora pueden ser condenados por los actos anteriores que realizaron y que además pudieron cometerlo hace muchísimo tiempo, ya que esta clase de delitos son imprescriptibles. Artículo 9, Convención Americana sobre Derechos Humanos. El principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer penas más graves que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 116. Se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso en caso de duda sobre la norma aplicable. Regirá la más favorable al imputado o procesado. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos entró en vigor en el año 1978 y es una de las bases del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Los estados partes en esta convención se comprometieron a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que estuviera sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. Vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de San José de Costa Rica, por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, con relación a la retroactividad de la ley. La Constitución Política del Estado, artículo 123. La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores. En materia penal, cuando beneficia a la imputada o al imputado en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado, y en el resto de los casos señalados por la Constitución. La Constitución de Bolivia claramente permite la retroactividad de la ley penal desfavorable, siempre y cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o exfuncionarios que cometan actos delictivos en materia de corrupción. Asimismo, prevé la retroactividad de la nueva ley penal más benigna. El artículo 123, en cuanto altera el principio de irretroactividad de la ley
al posibilitar excepcionalmente esa retroactiva para investigar, procesar y sancionar los delitos de corrupción, no para beneficiar, que es la finalidad de la retroactividad en casos especiales. En el artículo 123 y 124 de la nueva Constitución Política del Estado, dice el primero que amplía los efectos retroactivos de la ley a los casos de corrupción y el segundo que da una nueva y peligrosa tipificación del delito de traición a la patria. Legislación comparada. Argentina. Artículo 9. Principios de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos. Según el derecho aplicable, tampoco se puede imponer penas más graves que la aplicable en el momento de la comisión de delito. Si con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello. Guatemala. El artículo 15 de la Constitución Política de la República establece que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Es una manifestación de seguridad jurídica constitucionalmente amparado. Perú, en su artículo 103, pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. Ninguna ley tiene fuerza o efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. ¿Qué es la retroactividad? La retroactividad es la aplicación de una norma nueva para hechos acontecidos ante su vigencia. La retroactividad es sin duda alguna uno de los conceptos más complejos y técnicos del derecho, pero sin duda alguna es fundamental conocerla. La retroactividad en el derecho se refiere a la operatividad de una norma en el tiempo. Es la forma de aplicación que le permite tener eficacia respecto de actos sucedidos previamente a su expedición. Acciones que se pueden tomar ante su vulneración. Realizar investigaciones adicionales controlando y presentando informes para apoyar la promoción estratégica del papel de las violaciones de los derechos humanos. Participar en forma activa con los organismos de la ONU, los órganos regionales y cada uno de los estados miembros para demostrar que la protección y promoción de los derechos humanos contribuyen a aumentar la eficacia de la prevención y gestión de los conflictos y la paz posterior a ellos. Obtener asesoramiento sobre lo que se necesita para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos y así ofrecer capacitación, orientación operativa y asesoramiento técnico sobre cómo integrar los derechos humanos de manera funcional en actividades de prevención y consolidación de la paz, promoviendo incrementar la igualdad y combatir la discriminación. Conclusiones. Como conclusión hemos llegado que la corrupción es un hecho que desde siempre ha estado presente en la administración pública de instituciones del sector público, así como del sistema judicial, no implicándose para tratar estos temas. El espíritu del legislador, al insertar en la nueva Constitución Política estos aspectos de perseguir los delitos de corrupción hacia atrás, es para controlar en el presente, ya que la aplicación de la norma inmediata es la que se hace durante el momento de su vigencia. La ley número 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, promulgado el 31 de marzo del 2010, creada por mandato del artículo 123 de la Constitución Política del Estado, el cual permite la retroactividad
de la ley penal en materia de corrupción. Esta ley tiene por objeto prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores y ex servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que comprometan o afecten recursos del Estado. Esta ley, además de reconocer la retroactividad de la ley penal desfavorable, introduce la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es decir, que además de ser retroactiva la ley penal es imprescriptible. Los hechos que antes no constituían delitos y que fueron cometidos hace muchísimos años. Esta ley, además de atentar contra los derechos y garantías fundamentales de las personas reconocidas por la misma Constitución y por los tratados y convenios internacionales, van en contra del principio de legalidad, de los principios y de las penas. Se recomienda que se debe compatibilizar las reglas de la retroactividad con el principio de legalidad, que prohíbe la retroactividad de la ley penal desfavorable, analizando que lo desfavorable afecta al patrimonio de todos los bolivianos, por ende se desfavorece a todos y cada uno de los bolivianos. Eso es todo, mi coronel, muchas gracias.